A veces, cuando, por ejemplo, se está haciendo una reparación en un equipo y, por ejemplo, dicen, a ver, quítale el transistor y mídelo como ahorita. Y dice, la beta da de 170. Dice, no, ese transistor ya sustitúyelo por un transistor nuevo, porque ese transistor ya quién sabe cuánto tiempo tiene ahí, pues trabajando y operando, ¿no? Profe, entonces, la función de un transistor es amplificar la corriente Sí, o esta conmutarla. función es amplificar la corriente, pero ya sus aplicaciones, las vamos a ver más adelante, ¿sí? Igual que el diodo, ¿sí? Primero vamos a calcular corrientes y voltajes, y luego ya después vamos a ver cómo se aplica el transistor, ¿no? O sea, ¿para qué sirve un transistor? Nomás lo veo que está ahí, pero ¿qué está haciendo ahí? ¿Sale? Y entonces, este, hay algo que se llama curvas características del colector, ¿sí? Entonces, es muy importante sacar la curva característica del transistor. ¿Se acuerdan que el diodo tenía una curva característica? Y que esa curva característica decía, cuando lo polarizo en directa, lo grafico en el primer cuadrante. Si lo polarizo en inversa, lo grafico en el tercer cuadrante. Entonces esa curva me permite ubicarme en el funcionamiento del dispositivo, ¿no? En el caso del transistor ocurre exactamente lo mismo. Y no solamente en el transistor, en otros dispositivos que vamos a ver, algunos van a tener curva característica. Entonces vamos a ver, mira, esta es la curva del dispositivo. Y entonces eso me permite también, de alguna manera, diseñar los circuitos para que el transistor haga lo que nosotros queremos de acuerdo a la aplicación. ¿Sale? Entonces las curvas características nos dan información. ¿Y qué circuito vamos a utilizar para sacar las curvas características? Pues este circuito. Este circuito me dice, miren, tiene un transistor NPN, me doy cuenta por la flecha, apunta hacia afuera, tiene su resistencia de base, fíjense, resistencia de base que está ligada a la base, su resistencia de colector que está ligada al colector, y en el emisor no tiene nada. Y tiene su polarización que corresponde a un transistor NPN, ¿sí? ¿Qué me dicen las fuentes? Las fuentes son variables, ¿sí? ¿Por qué? Hagan de cuenta que estas fuentes las voy a estar moviendo, ¿sí? Muevo aquí, muevo acá, y hagan de cuenta que las corrientes van a variar, ¿sí? Y entonces esas corrientes ¿qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar la corriente de colector con respecto al voltaje colector emisor. Aquí está, miren, la unión colector emisor. Esa unión tiene su voltaje. Entonces, ¿cuáles son las que me interesa saber cómo se mueven? Cuando movamos las fuentes, la corriente de colector se va a mover y el voltaje de colector emisor se va a mover. Estos dos los vamos a graficar en X y en Y en base a lo que nos dé, pues vamos a obtener esa curva característica del transistor, ¿no? Y fíjense, otra vez, estamos trabajando con un transistor NPN, ¿vale? Ese es el que casi vamos a estar utilizando todo este curso que veamos el transistor, ¿no? Y entonces el transistor va a tener tres regiones de operación. Va a tener una región de corte, ¿sí? Esa región de corte, ¿sí? Va a estar pegada al eje de las X. Ahorita ya mejor me voy a brincar a la gráfica para que vean, pero la región de corte, ¿sí? Este, la corriente de colector, cuando estamos en corte, la corriente de colector es casi cero. Y estoy pegado al eje de las X. Ahorita lo vamos a ver. En saturación, ¿qué creen? En saturación al revés, hay un montón de corriente. Pero ¿qué creen que le pasa al voltaje colector emisor? El voltaje de colector emisor se hace casi cero. ¿Sí? Ahorita les digo, ahorita lo vamos a ver. Entonces en saturación sucede eso, ¿sí? Y luego tenemos la región activa. La región activa es donde de alguna manera el, tenemos una linealidad del transistor, ¿sí? Y tenemos tanto corriente de colector como tenemos voltaje colector emisor, ¿no?
bueno, de pronto pareciera, bueno, pero ¿eso qué es? Hay tres regiones: corte, saturación y región activa. Ok, entonces esas tres regiones las voy a poder ver en la curva característica, ¿sí? Y entonces aquí está gráficamente, ahí están las regiones, ¿no? Curva característica del diodo, ¿no? Y ahí están las tres regiones. ¿Dónde están? Sí, si se fijan, aquí es el Y y el X. El Y, ¿quién es? La corriente de colector. El X, ¿quién es? El voltaje colector emisor. ¿Sí? Y entonces, ¿dónde está la región de corte? Está aquí abajo. Esto que está como en gris más claro. Dice, aquí es la región de corte. ¿Y dónde está la región de saturación? Está aquí, miren, este triangulito que vemos aquí es la región de saturación. Y entonces tenemos corte y saturación. Corte y saturación. Y la región activa es todo esto, la parte del medio. Entonces las orillas es saturación y corte, ¿vale? Y aquí en medio es la región activa. Entonces, ¿cómo? A nosotros nos interesa saber en qué región está nuestro transistor, ¿sí? ¿En base a qué? Pues en base a esto, en base a la resistencia que tengo conectada en el colector, en la base, perdón, a la resistencia que tengo conectada en la base, que es de cierto valor, al resistor que tengo conectado en el colector, que es de cierto valor, y cuánto voltaje tengo en la fuente que está conectada en el colector y cuánto voltaje tengo en la fuente que está conectada en la base, ¿no? ¿Sí? Entonces ya cuando tengo, ya poniéndole valores y sabiendo el valor del resistor y sabiendo qué tipo de transistor es, pues puedo determinar por medio del análisis eléctrico o electrónico, ¿sí? ¿Sí? Y utilizando el método de mallas, pues las variables que yo quiero conocer, que son por este lado, ¿sí? Corrientes y voltajes, y por este lado, corrientes y voltajes, y sobre todo por este lado. ¿Por qué? Porque por este lado está la corriente de colector y el voltaje colector emisor, que por si se fijan, uno es el Y y el otro es el X, y entonces hagan de cuenta como si tuviera dos coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Entonces digo, ah, mira, tengo cierto voltaje colector emisor y cierta corriente. Ah, ok, entonces, mira, mi coordenada dice que estoy aquí y entonces estoy dentro de la región activa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachos, muchachas. Muchachos, muchachas. ¿No? No, profe, todo bien. No, profe. Jessica, Michelle, ¿quién más está de las muchachas? Todo bien, profe. Ok, muy bien. Entonces, pues vamos a hacer las ecuaciones y con eso nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a detener para ya no como que echarle más información, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Bueno, pues entonces aquí tenemos dos mallas, una malla por aquí y una malla por acá, ¿vale? Entonces hagan de cuenta que vamos aquí a pegar esto acá en el frame, ¿sí? Y entonces pues aquí por aquí, y esta es la malla 1, la malla 2, es la malla 2. Alguien entró, déjenme nomás aceptarlo. La malla 2, ¿dónde andaba Mageli? ¿Dónde andabas, Mageli? Y esta es la malla número 1, ¿sí? Entonces tengo dos mallas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y entonces, ¿eso cómo lo hago? ¿Sí? Pues entonces voy a decir, para la malla número 1, ¿cómo me queda? Ah, bueno, pues entonces hagan de cuenta que sería, este es el sentido que le estaría dando a la malla 1, entonces sería B, que es la fuente, menos el voltaje del resistor
base, ¿sí? Fíjense, es este, menos el voltaje que hay en el resistor, menos el voltaje base emisor, menos el voltaje base emisor, ¿sí? Que es la unión, y se cierra la malla, y eso es igual a 0, ¿vale? ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí se alcanza a Un ver? poquillo más cerca, profe, que estoy medio ciego. Sí, entonces vamos a hacerlo más grande. Ahí está. ¿Vale? Déjenme hacer esto más chico. Déjenme hacer esto más chico. Ok, entonces ahora sí este lo hacemos más grande. Entonces así queda. Sí, ya se ve, ¿verdad? Simón, profe. Entonces hagan de cuenta que es este menos este menos este. Y se cierra, son los tres elementos, y luego me voy a la siguiente malla. Me voy a la siguiente malla, y la siguiente malla es en este sentido. Entonces hagan de cuenta que sería. Muchachos, ahí están las dos ecuaciones, ¿no? ¿Vale? ¿Algún entendió? Ahí están las dos ecuaciones. Esta es por este lado, ¿sí? Y esta es por este lado. ¿Sale? Mageli, ¿dónde andabas? ¿A dónde fuiste? Perdón, profe, tengo problemas un poquito con mi internet. Muy bien, ok. Entonces, ¿alguna pregunta con las ecuaciones de Maya? No, profe, todo bien. Ok, entonces fíjense, pero aquí todavía no termina. Voy a utilizar ahora la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a la corriente por el resistor. Y me regreso a mi presentación, ¿verdad? Bueno, no me regreso, aquí los voy a escribir. Pues hagan de cuenta que otra vez esta ecuación, ¿cómo me quedaría? SC menos, y por ley de Ohm, este sería IC por RC menos el voltaje colector emisor, y esto va a ser igual a 0. ¿Sí? Este lo separé de acuerdo a la ley de Ohm. Lo mismo hago de este lado, lo mismo hago de este lado, ¿sí? Lo mismo hago de este lado, ¿sí? Entonces yo digo dB menos IB por RB, ¿sí? ¿Por qué IB? Porque es la corriente de base, por resistor de base, menos el voltaje base emisor, y esto es igual a tirarle más, igual a 0. Esas son nuestras ecuaciones. Esas son nuestras ecuaciones de malla de este circuito. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Profe, Leo. ¿cómo sabe qué, o sea, si ponerlo positivo o negativo, cómo pone los signos? Ah, no, es que acuérdate que aquí en el resistor, este es una caída. Es que acuérdate que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice elevaciones menos caídas es igual a 0. Fíjate cómo aquí la unión sí me da polaridad. Entonces, fíjate, este sentido dice, atraviesa la fuente, entra por el más, sale por el menos. Este es positivo, le pones el signo con el que sale, ¿vale? Pero el resistor no lo tiene, pero tú se lo pones, aquí le pones que es más, y del otro lado le pones menos, y entonces
Entonces ahora sí, mira, este es más, esta es una elevación, porque es una fuente, compañero. ¿Vale? Y luego llega el resistor, y el resistor es elevación. No, el resistor no es elevación, el resistor es una caída. ¿Sí? Entra por el más y sale por el menos, y aquí está, mira, es una caída. Es una caída. Menos el voltaje de la unión. ¿Sí? Entra por el más y sale por el menos, es otra caída. Entonces, hagas de cuenta que este es elevación menos caídas es igual a cero. ¿Sí? Sí, profe, está bien. Gracias. Lo mismo ocurre en el resistor, mira. Aquí sería más. ¿Sí? Y aquí abajo sería, de aquí abajo sería menos. Aquí sería menos. Sería menos. ¿Vale? Haz de cuenta que sería más, menos y menos. Y por eso te queda la fuente menos el voltaje del resistor, menos el voltaje de la unión, que por cierto, si se fijas, ya me da la polaridad más menos. Y el menos coincide porque abajo está la Tierra. ¿Verdad? Sí, profe, está bien. Gracias. Muy bien. Permítanme, déjenme abro la puerta, espérenme. Ok, pues bueno, entonces, ya no me quiero adelantar más. Esto ya es del segundo departamental. Aquí nos vamos a quedar, para ya regresando de de los exámenes. La próxima semana, les iba a preguntar, ¿la próxima semana van a tener clases con sus otros profesores? Muchachos. Sí, profe. No sabemos. O sea, unos están igual, como que todavía no saben. Sí, es que no sabemos. Se hagan de cuenta que nosotros tenemos la clase ahorita, esta ya es propiamente del segundo departamental, ¿no? Entonces ya la semana que viene, bueno, el martes tenemos nuestro examen. Acuérdense que el examen se va a empezar 2:40 y se va a acabar 4:10, ¿sí? Ahorita ya que están todos conectados, acuérdense. Luego no me van a decir, no, es que no me dijo, ¿sí? Pues no me digo, ¿Cuántos ejercicios vienen, profe? Más o yo menos. pienso poner entre 4 y 5 ejercicios. Ay, ¿Sí? está bien, profe. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones del examen? Acuérdense que en el examen hay que tener su cámara encendida, ¿sale? Entonces tienen que tener su cámara encendida durante el examen y su examen lo van a hacer en la libreta porque son ejercicios y ya posteriormente ya nomás digitalizan, que es propiamente tomarle fotos, lo escanean y ya lo suben al espacio de Classroom para que ahí se quede su examen en su espacio, ¿no? ¿Sí? Ya posteriormente ahí lo reviso y ya la próxima semana pues me pongo a lo que es la revisión y captura en el SAES y cosas de ese tipo, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta, muchacho? Profe, ¿y algún libro que recomiende para sacar ejercicios? El libro es el de análisis de circuitos del Boyleston. ¿Alguien tiene ese libro? ¿Alguien lo tiene? Rólenlo, rólenlo. ¿Alguien lo tiene ese libro? Viene en la red, compañero. ¿Sí? ¿Quién lo tiene? ¿No, nadie lo tiene? Sí, martes 14 es el examen, Kevin. Ah, profe, yo lo tengo. Yo se los paso. Sí, a ver si quieres muéstralo, ábrelo y muéstralo ahí aquí en la pantalla. O sea, compártenos pantalla del libro para que lo vean.
En el libro vienen, compañero. En el libro vienen. Ponla en quien me preguntó, ahí en el libro trae ejercicio. ¿Sí se está compartiendo? Sí, bueno, nada más ahora sí abre el libro porque ahí está, miren. No, ese es el de circuitos, el de electrónica. Ah, entonces este no es. No, ese es el de análisis de circuitos. El que yo te digo es el de electrónica. Ah, no, entonces no lo tengo. No lo tienen. A ver, déjenme, es que, bueno, Electrónica. si le ponen en el buscador, vamos a ponerle en el buscador los electrónicos, voy a estar. Me- Ok, les voy a compartir pantalla. Ya lo encontré, entonces solo lo ponen en el buscador. Claro que no es la versión, no es la edición nueva, ¿no? Es una edición pues, ya pasadita. Es este. ¿Ya se ve la pantalla? ¿Ya se ve? Sí, profe. Sí, Entonces, profe. en ejemplos. Va, pues les digo, ahí nada más es cosa de que le... Y entonces, Arre, gracias, profe. por ejemplo, miren, voy a terminar el capítulo. Miren, ahí se termina un capítulo. Y vean, ahí vienen ejercicios. ¿Ok? Luego vienen del diodo, miren, cosas del diodo. ¿Ok? Y pues aquí vienen, miren, algunos ejercicios. ¿Vale? Yo, ¿sí me explicaron? Vale, profe. Sí, profe. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Una pregunta, comentario? A ver, el enlace, a ver si se ve el libro. Me dicen si sí se ve, capaz que ni se ve. Sí, profe, sí se ve. Ok, no, pues ahí está. Dale, entonces ya déjenme, les paso asistencia y pues yo creo que ya no me adelanto. Entonces el examen es ese día y pues,